Bueno, vamos a hincarle el diente al primer tema. Entonces, que tiene que ver, Fausto Espotorno, primero con las medidas tomadas, anunciadas por el presidente Macri, y después pasaremos a la vindicación de los osobucos, pero ya en otro momento. Empezamos escuchándote. No, a ver, yo creo que hasta ahora las medidas lo que han tratado de apuntar es a conseguir dólares. Uno lo que encuentra hoy es que la economía está muy debilitada en materia de divisas. El gobierno quiere corregir el tipo de cambio porque... A ver, no es que hay que corregir el tipo de cambio porque uno es malo y quiere que el dólar sea más caro. Lo que pasa es que la economía no está creciendo. Y yo creo que aquí el objetivo, para mí, que debería tener cualquier economía es generar empleo, ¿no? Y hoy la economía no está generando empleo de por sí. Hay distintos datos, pero cuando uno mira los datos del sector privado, lo que ve es que, según el Ministerio de Trabajo, no generó nada de empleo en los últimos 4 años. Según el CIPA, ha generado algo de empleo, un 2% más o menos, en 4 años. Entonces, lo que necesitas es reactivar la actividad económica. Dentro de los sectores de actividad económica que más está frenado, te dirías, el campo es uno, la producción agrícola, o sea, es la misma hoy que hace 9 años. 2007 al 2015 la producción agrícola está estancada. Si bien tuvimos un boom de exportaciones fue por precio en los últimos 3 años, pero estamos en 100 millones de toneladas desde hace 6 años. La producción industrial también está estancada desde el 2010 para acá. Y en general la actividad económica está estancada hace 4 años. Entonces me parece que ahí está la prioridad. Ahora, los sectores exportadores necesitan un tipo de cambio más competitivo. ¿Qué significa que es más competitivo? Significa que mientras los precios en Argentina han subido a un ritmo, el tipo de cambio sube a un ritmo mucho menor. Con lo cual, todos los precios locales, que son los costos a su vez de los productores de los exportadores, se han incrementado mucho más que lo que son sus ingresos. Entonces ahí tenés un problema de competitividad muy serio y que querés corregir con el tipo de cambio, ¿no? Ahora, otro tema son las retenciones. Las retenciones apuntan a lo mismo. Fíjate que lo que se liberaron son las retenciones no sojeras. La soja se bajó un poquitito. Un 5%. Un 5%, pero básicamente lo que se ha eliminado son las retenciones no sojeras. Ahí hay un producto que es particularmente importante, que es el trigo. Las cosechas de trigo que ha estado teniendo Argentina en los últimos años son las más bajas en un siglo. Y eso es porque el trigo tenía 2 problemas. Retenciones muy altas para su producción y limitaciones a las exportaciones. Básicamente se estaba tratando de impedir la exportación de grano directamente y eso ha hecho que no se produjera trigo. Y eso genera un problema para la Argentina importante, varios problemas. Uno de los que genera es que Argentina generaba dólares a fin de año gracias al trigo. Nosotros en Argentina tenemos básicamente 2 cosechas, la gruesa, que es maíz y soja, que se da en abril y marzo, ahí tenés la gran generación de dólares, y la fina, que es la cosecha de diciembre, que es la de trigo y girasol también, creo, ¿no? Bueno, no estamos teniendo esos dólares. Nos están faltando, hoy los dólares que nos están faltando en diciembre son estos dólares, la cosecha fina que no estamos teniendo. Yo creo que ahí es lo que se está tratando de apuntar, es eliminar las retenciones para que el año que viene, ojo, esto recién va a tener impacto el año que viene, se produzca más trigo. Está bien. Me decía Fausto que esto generaría crecimiento en la convocatoria de trabajadores, que esto aumentaría el nivel de trabajo. A ver, es el primer punto para empezar a dinamizar estos sectores. Yo creo que hay que dinamizar otros sectores también. A ver. Tenés todo el tema energético, que hay que dinamizarlo, es un sector que está parado, no se ha invertido nada. Tenés, en general, todo lo que es el sector minero ha venido bien, pero es un sector que puede crecer mucho más todavía. Y eso hay que empezar a dinamizarlo. La economía hoy está frenada, tenés que darle capacidad de generación de negocios y de crecimiento, ¿no? Bien, primer diagnóstico. Andrés Haciaín, ¿cuál es tu mirada sobre esto, sobre las medidas y lo que decía Espotorno también? Mira, yo sobre las medidas no comparto la mirada de que apunten directamente a generar dólares, por ejemplo, terminar con las declaraciones juradas, que es una traba a las importaciones. Uno dice, facilita la importación, que es un gasto de dólares. Y en el caso de las retenciones, creo que ahí se mezcla, pero la leo más como una medida de política ideológica, porque la rentabilidad del sector agroexportador depende de las retenciones y del dólar. Si se está preanunciando una devaluación muy importante, la eliminación de las retenciones no tendría en sí un sentido. Me parece más una consigna ideológica y sobre todo porque no tiene un sentido económico, porque si uno diría, bueno,
se modificaron las retenciones con un sentido económico, de que se quiere una determinada orientación de la política agropecuaria, es una cosa. Pero uno ve, por ejemplo, medidas como se eliminaron las retenciones al maíz, que hoy rinde más que la soja. Entonces no hay un sentido económico en términos de rentabilidad, de favorecer un producto, cuando encima el maíz le pega directo a la cadena de alimentación del mercado interno, que es la polenta, el pollo, el cerdo. Cuando se acaban de evidenciar aumentos en la carne vacuna, uno dice los principales sustitutos son pollo, cerdo, y se le da un impulso extra, digamos, de un 20% de aumento en el insumo principal de toda esa cadena, sin una justificación económica, porque hoy rinde más que la soja y simplemente hicieron el número de que fiscalmente tiene un menor costo, y fue una presentación, me parece a mí, más ideológica de cumplimos con uno de los sectores que fue puntal, en contra del gobierno que se fue y de apoyo de nosotros, y contra las retenciones, que fue construida como una política anticampo, pero que a mí me parece que más allá, digamos, de lo discursivo ideológico, se necesita otra política agropecuaria, que esto no es la solución a los problemas que existen, obviamente, de un montón de productores en la actualidad, que se está yendo a una política de estas medidas junto a la suba del dólar, de un trato igual para todo el campo, entre comillas, cuando hay sectores muy diferenciados, que esto va a favorecer a los sectores más concentrados, que van a ser los que tienen más rentabilidad, porque cuando vos a un sector que hay muchas diferencias entre un pequeño productor y un gran productor de distintas zonas del país, le haces una política que no toma en cuenta esas diferencias, igual para todos, libero el mercado, subo el dólar, etcétera, etcétera, lo que generas es el beneficio de los más grandes, porque no hay... No quiere decir que los más chicos, con esta transferencia de ingresos tan grande, no van a beneficiarse, porque va a ser una política para todo el sector, pero tiene un costo muy grande, sobre todo si se concreta la suba del dólar, en términos de precio de los alimentos. Y no se ha anunciado ninguna medida para proteger el bolsillo de los argentinos en materia de precio de los alimentos. Más allá de que, anecdóticamente, yo comparto, a mí no me gusta el lomo, estoy con la tapa de asado. La colita de acuarela es mucho Después, más rica. Está bien, no voy a entrar en los gustos. Quiero entender antes los gustos económicos. Consecuencias inmediatas, en torno de esto. ¿Te acuerdas lo que decía? Yo estoy de acuerdo que, a ver, cuando uno vaya a corregir el tipo de cambio y se corrijan las retenciones, los precios de los alimentos van a tener algún alza. Ahora, ojo acá, que cuando uno consume alimentos en tu casa, vos vas al supermercado de la esquina y comprás pollo, pasa que el precio del pollo ahí es muy, muy diferente a lo que le están pagando al productor en el campo. Cuando vos compras leche, un litro de leche en la esquina de tu casa, es muy, muy diferente a lo que están pagando al productor. ¿Eso qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando vos compras leche en la esquina de tu casa, o pollo en la esquina de tu casa, lo que estás comprando es el hecho de que esté en la esquina de tu casa, más que la leche. Probablemente cuando compres un litro de leche en la esquina de tu casa, estás comprando más nafta que leche. Ajá. ¿Por qué? Porque la nafta hay que procesarla, la leche hay que sacar a la vaca, eso consume energía, hay que transportarla, va a la fábrica, hay que procesarlo, eso se vuelve a transportar, se vuelve a distribuir, estás pagando alquileres. Todos los costos de la transporte, distribución y procesamiento son probablemente mucho más altos que el costo del insumo en sí. Entonces, ahí yo creo que una de las... estoy de acuerdo con Andrés, hay una de las... del tema es qué haces con los alimentos, cómo haces para que el impacto de todas estas cosas no te lleguen tanto a los alimentos que consumís, que son diferentes, ¿no? Yo creo que ahí está el tema de qué haces con el precio de la nafta y el costo del transporte. Vos hoy, hay una gran... Eso todavía no se anunció, estoy adivinando, estoy casi sospechando lo que se va a tratar de hacer. Hoy el precio del petróleo en Argentina está a $77 el barril, contra 35 que está en el mundo. Ojo, $77 el barril a 9,70 el dólar, ahora a 9,80. 9,80, sí. Si se corrige el tipo de cambio, ponerle 14, 15 para tomar el tipo de cambio paralelo, y mantenés en pesos ese barril vale 50 pesos. O sea, todavía sigue siendo por encima del mercado internacional. Entonces no deberías por qué tener aumentos en la nafta y en los combustibles. Entonces tampoco habría aumentos... No, pero por lo menos, vamos a poner un ejemplo. Ponele que, te doy un ejemplo extremo. ¿Cuánto es el impacto del trigo sobre el pan? Estás hablando de algo que tiene un impacto en menos del 5%, en el costo total. La harina sobre la panadería, sobre el costo de la panadería es un 10%. Voy a calcular cuánto es el costo del trigo sobre la harina. Bueno, si vos podés reducir todos los impactos intermedios, podés reducir el impacto que tiene sobre los precios. Pero estoy de acuerdo que algún impacto vas a tener. O sea, negar eso es ridículo, que va a pasar.
O sea, para vos está bien esta medida que se está encarando, digamos, este es un rumbo posible. No, yo creo que sí. Pues, a ver, vos lo que tenés que hacer es reactivar estos sectores y reactivar el ingreso de divisas y hoy necesitas divisas. Es un gran problema. Las exportaciones te cayeron 20.000 millones de dólares en 2 años. Entonces, si vos querés mantener tu nivel de vida como país, como estándar, tenés que mantener las importaciones también. Ahora, si no tenés la plata para pagar esas importaciones, tenés que reducir esas importaciones, también reducir tu nivel de vida. No es como una persona. ¿Cuál es tu nivel de vida? Lo que vos está determinado por lo que vos comprás, tu capacidad de comprar cosas. Si el país fue una persona, las importaciones son esa capacidad de comprar cosas. ¿Cuál es tu capacidad de comprar cosas? Bueno, se redujo 20.000 millones de dólares en los últimos 2 años. Entonces, ¿cómo haces para volver a tener esa capacidad de comprar cosas? Bueno, tenés que generar más exportación y más ingresos. Pero a mí me gusta el lomo. Digo, ahora ya los dijo en las fauces de mis compañeros. Andrés, para vos las consecuencias de esto que hablaba Fausto. No, yo no creo, reitero, digamos, cuando hablamos de hay complicaciones en el frente internacional, la caída de las exportaciones mucho tiene que ver con baja de los precios y caída de Brasil. Ajá. Y no es que por eliminar las retenciones eso se va a solucionar, y no es porque liberando importaciones eso se va a solucionar, todo lo contrario, aumenta el gasto en dólares. Y aparte, si hay una política que los argentinos, dado un contexto más complejo, tenemos que vivir con menos y tenemos que ver cómo nos arreglamos, todos los anuncios hasta ahora han sido a los que más ganan reducirle los impuestos. Entonces están diciendo, bueno, la Argentina se le hace un complejo proceso internacional, entonces le damos más plata a los que más tienen y obviamente lo que implícitamente queda, en un contexto de vaca flaca, le sacamos a los que menos tienen, que le va a subir el precio de la comida. Entonces yo creo que eso es una decisión de política económica, por eso yo no hablo de sinceramientos y de correcciones. Me parece que hay que hacerse cargo. Acá nadie votó al mercado. Acá se votó un presidente que toma decisiones de política económica, que dice, le bajamos las retenciones al agro, vamos a subir el dólar, vamos a subir las tarifas, porque es nuestra política económica para favorecer a los sectores exportadores, porque creemos que así se conseguirán los dólares. Tendrán sus justificaciones, su decisión, pero que se hagan cargo. No es una sinceridad, no es una corrección, es un objetivo de política económica. Vamos a subir las tarifas porque queremos beneficiar a las empresas de servicios públicos y terminar con el gasto de subsidios. Es una decisión de política económica. Y vamos a subir el dólar porque queremos generar un esquema de distribución del ingreso favorable para los exportadores, para los tenedores de dólares, y desfavorable para el trabajador y todos los sectores que viven del mercado interno. Son objetivos de política económica que el que los toma se tiene que hacer cargo. La situación, siempre en la economía tiene vos tenés que elegir ganadores y perdedores, se está eligiendo ciertos ganadores y ciertos perdedores. Otro punto, no me digan que esto es para crear empleo. Si vos le sacás plata a los que más consumen, que es todo el sector volcado al mercado interno, y se lo transferís a los sectores más concentrados, lo que hay es una depresión del mercado interno, que en realidad es lo que se busca. Porque se busca compensar, digamos, y reducir el gasto de dólares, contrayendo parte de la economía volcada al mercado interno, la actividad económica, las ventas, el empleo, el salario, y de esa manera reducir las importaciones, ¿no? Es una forma contractiva. Yo creo que este objetivo es en el corto plazo, que va a haber un periodo, digamos, difícil de la economía y que la ilusión del equipo económico es que después de esta parte impopular de ajustar el mercado interno, reducir las importaciones y transferir ingresos a los sectores más concentrados, se generen condiciones económicas favorables internas e internacionalmente para el ingreso de dólares vía endeudamiento externo, y ahí sí tratar de, en un más mediano plazo, generar cierta prosperidad. Mi posición es que ante el problema de la falta de dólares, este esquema, digamos, que se está intentando armar, es insustentable también en el largo plazo. Porque nosotros no necesitamos como objetivo de política económica la eliminación del cepo y para eso endeudar el país y generar todas las condiciones para este esquema financiero, sino que nosotros tenemos que tener claridad en el objetivo de política económica de sectores estratégicos que queremos desarrollar y orientar ahí las inversiones, tanto de recursos internos y externos. Y yo no he escuchado políticas claras de diciendo, bueno, cuál es la política energética en términos de desarrollo de inversiones, de sectores. Bueno, se anunció sí una inversión en shale, digamos, reciente. Sí, ¿cuál va a ser la política industrial? Yo creo que ahí hay una confianza desmedida en que siendo hacia bloques de libre comercio, esto va a permitir el desarrollo competitivo de las empresas, la atracción de inversiones, cuando desde mi punto de vista la Argentina con su estructura industrial, yendo hacia bloques de libre comercio, lo más probable es que pierda gran parte
de todos los sectores de pequeña y mediana empresa que no pueden competir en esos esquemas y que las chances de desarrollo no están en los sectores más intensivos de mano de obra. O sea, acá hay que tener una claridad. Cuando vos vas a un esquema de integración pasiva con el mundo, te sometés a la División Internacional del Trabajo que organizan las grandes corporaciones multinacionales a nivel mundial, que han escogido países de salarios muy bajos, donde nosotros nunca vamos a competir, por suerte espero, con esos salarios, porque nunca vamos a competir con el salario de China, de India, etcétera. En ese esquema, la Argentina, bueno, los sectores son el agropecuario, el minero, algún sector de servicio, algún empleo calificado con algo de mano de obra técnica, pero en ese esquema la generación de empleo es muy baja. Entonces, yo creo que esa inserción internacional de la Argentina, si bien pueden cerrar algunas cuentas, pueden cerrar, digamos, las cuentas económicas, es una inserción que deja fuera un porcentaje importante de la población, sobre todo los sectores menos calificados, y que a su vez implica un nivel de conflictividad social y incluso de inviabilidad de ciertas zonas del país, que digamos, ya lo vivimos. Entonces, creo que la orientación, digamos, general, más allá de las discusiones de cuánto el dólar, shock, de gradualismo, no sé qué, se va, digamos, por lo que declaró Mauricio Macri, ¿no? La idea de integración con la Alianza del Pacífico, o sea, la idea de ir al libre comercio, ya las distintas medidas de desregulación, de integración al mundo, de buscar inversiones financieras, se va a un esquema que lo vivimos en la Argentina, que tiende a dejar afuera una porción importante de la población. Por eso yo no creo que el objetivo sea el empleo. Sí, yo si bien les agradezco la educación que están manifestando ambos, cuando alguno de los dos diga algo que al otro le parece tremendo, como creo que es lo que le está pasando a Fausto Spotorno con lo que dice Hacín, que por favor intervenga. No, lo dejo hablar. No, ahí lo que yo no me queda claro es a ver, está claro, y estoy de acuerdo con Andrés, en que la industria hoy, como sector económico, no es un sector generador de grandes salarios. La verdad que si vos vas al sector industrial, hoy el mundo no es un sector de grandes salarios en la industria. Si vos crees que este es un país muy industrializado, y vas a tener que ser China o India y pagar esos salarios. Los países desarrollados, ¿qué hacen? Bueno, se van de la industria, se van a cosas más tecnológicas, a ciencia, a negocios más vinculados a la ciencia y a la tecnología o a los servicios. Y Argentina, en parte, tiene que apuntar eso. Ahora, eso no implica que Argentina no pueda tener una política industrial. Porque sí, existen grandes empresas industriales cuyas sedes están en Estados Unidos, en Europa, etc. Por ejemplo, y ahí es donde está el tema estratégico de la industria. Por eso me resultó un poco confuso lo que dijo. Me dijo, la industria, no somos competitivos en la industria, pero hay que desarrollar una industria. Bueno, ¿cuál es la estrategia para desarrollar una industria? Primer punto, y esto ya me voy a poner en el tema más de negocios y empresas. Primer punto, y en todo el mundo, para desarrollar una industria tenés que tener empresas multinacionales. Un país tiene que tener multinacionales. Porque así como sabemos que las pymes son las principales contratantes de personas, las empresas grandes son las principales contratantes de pymes. El 80% de las pymes tienen como cliente una empresa grande. Si vos querés salir a conquistar mercados y ser una economía con potencial industrial, así no tengas tus fábricas acá, pero que sí domines alguna industria, tenés que tener empresas multinacionales. Argentina no tiene empresas multinacionales. Ajá. Eso es falta, tenemos 2 empresas multinacionales. Chile tiene 7 por lo menos, Brasil tiene como 60. Entonces, Argentina tiene un problema estratégico. La brecha salarial de estos países es fenomenal. ¿Perdón? La brecha salarial de estos países es fenomenal respecto de nosotros. Bueno, pero estoy hablando de comparación. Agarrás Estados Unidos, si comparamos todo el paquete completo. Porque bueno, si Estados Unidos tiene miles. Hace trampa. ¿Qué querés? Y ahí te estoy hablando. No, estoy hablando de un problema de desarrollo estratégico. Y de futuro. Sí, además, perdón, tener empresas multinacionales tiene algunas ventajas grandes. Cuando tú eres una empresa multinacional. Fausto, igual, pensándolo, yo comparto. Las pymes, hoy día hay cadenas globales de valor que las manejan las multinacionales. Sí, los grandes negocios. Ese punto no lo tenemos. Eso es así. Ahora, si vos vas a una política de integración, a una alianza de libre comercio. Yo estoy de acuerdo que tenés que tener una visión estratégica. Los autopartistas no mueren. Todos los proveedores de esas multinacionales, todas las pymes nuestras que deberían proveer a las multinacionales, que nosotros tenemos multinacionales, lo que pasa es que son extranjeras, que dominan casi todo. No, multinacionales propias. Digamos. Sí, pero digo, pasa allá la nacionalidad, porque la multinacional, sea propia o extranjera, se maneja a nivel global. El tema es si nosotros queremos tener proveedores de pequeña y mediana empresa, de esas multinacionales, un esquema de libre comercio, lo que va a hacer es que todas las multinacionales instaladas en el país dejen de comprarle a los proveedores locales y le compren a sus propios proveedores integrados al grupo. Si nosotros no tenemos una política activa, industrial, que le ponga freno al ingreso de insumos de las propias multinacionales, de sus subsidiarias, y que fomente el desarrollo de pymes proveedoras,
no lo vamos a tener. Y los tratados de libre comercio... Pero ese punto equivocado. No, pero los tratados de libre comercio, justamente una de las cosas que hacen es no permitirte hacer ese tipo de política. Pero yo me equivoco, las multinacionales no, sus ganancias no son remesas que se van del país inmediatamente, que es uno de los motivos de la restricción hasta 2011, cuando todas las ganancias o sea, no había inversión y las empresas multinacionales lo que hacían con una economía extranjerizada eran exportar y mandar sus ganancias esa ganancia no quedaba en el país. En realidad, básicamente, históricamente Argentina, si vuelto más los últimos años, los últimos 20 años, el 50% de las ganancias que hay en el país, el 50% se va a los dueños. Básicamente ese es el ratio histórico de Argentina. Yo lo que estoy diciendo es que Argentina no tiene estrategia de desarrollar sus propias empresas multinacionales. Nosotros tenemos 2 empresas multinacionales, o 3, vamos a ver, industriales 2. Y es un problema muy serio, porque estoy de acuerdo con Andrés, cuando te metes en una economía global, estás jugando en la primera C. No tenés un equipo de la primera A. Argentina no tiene un equipo de primera A, excepto, acá volvemos al tema, el agro. ¿Pero qué tiene es que el ver? único sector... Pero el sector agroexportador, ¿no? El sector agroexportador... Perdón, ¿y Techín? Es una. Bueno, y está poniendo la política económica, que está aplaudida ayer como... Pero quiero decir, o sea, no es por generación espontánea, son empresas que hacen su propio partido, hablando de primera C, bueno, primera pero A. no necesariamente, digamos, también tenés Arcor. Pero sí, como no, Techín es uno de los lobistas más grandes en el mundo. Sí, bueno, pero eso Entonces no dice... pone política económica, que es, por ejemplo... Bueno, entonces, lo que ¿cuál es está la diciendo con estrategia? el ¿La estrategia cuál es? No, yo te quiero hacer una pregunta. Yo Te estoy diciendo cuál es la estrategia mundial hoy para meterte en el mundo. Está bien, pero lo que estamos discutiendo es de qué modo, me parece que la discusión no es que es la estrategia. Hay decisiones políticas que toma cada país. Y, por ejemplo, no Argentina, China y Rusia han decidido hacer algo que tiene que ver con enfrentar la política de los Estados Unidos. O sea, no es que es porque yo no me animaría a decirle a China, ustedes están equivocados. O sea, la verdad que son potencia, entonces, es qué decisión se toma respecto del mundo que hay. No es que hay una decisión estratégica que hay que tomar, son decisiones ideológicas. Pero en China, ¿vos te crees que se puso en contra de Estados Unidos? No, lo que te estoy diciendo... Es el principal socio comercial de Estados Unidos. Exactamente, bueno, pero con algunas decisiones que a Estados Unidos no le caen bien. Y por eso toma decisiones con Rusia. Pero obviamente es una potencia geopolítica. Lo que yo quiero decir con esto, y todos estos ejemplos que a veces yo me revelo a cierta discusión que a veces aparece y hemos tenido en el programa, que parecen como decisiones asépticas, son decisiones políticas, o sea, y todas están teñidas de un baño ideológico. Entonces no es que hay un modo aséptico de hacer una industria o un modo aséptico de hacer una estrategia de desarrollo de un país. Son decisiones políticas. Esas decisiones políticas, como decía Andrés, yo en eso coincido, hay que hacerse cargo, que es decir, se juega para estos sectores y, bueno, a alguien bueno gustarle, de hecho a la sociedad argentina le gustó porque lo votó a Macri y es perfecto y es súper legítimo. Lo que digo es, no escondamos detrás de esa decisión política algo como que fuera una especie de regla aséptica, tipo instrumento de cómo lavarse las manos. Pero no es así. Hay estrategias que son correctas y otras que son incorrectas. No es esto, es una decisión política. Según lo que se quiera. Pero escúchame una cosa. Si vos sos India y tenés sueldos muy bajos, porque es un nivel de vida muy bajo, una estrategia, y tenés mucha gente, una estrategia correcta es aprovechar eso que tenés y tratar de exportarlo. Si vos sos, en general, la estrategia de para una persona, para un país, es aprovechar lo que tenés y tratar de venderlo. La comparación de una persona con un país no sirve, porque es lo mismo que hablar de cirugía mayor, de me parece... un país con una empresa. Vos tenés una empresa, un país, una persona tiene potencialidades. Es que no es lo mismo un país, una empresa que una persona. Tiene potencialidades. Pero no es lo mismo, pero por favor. En todos los casos tiene potencialidades. No sé si es lo mismo. Yo no importo y exporto cosas. Compro en la esquina de mi casa el pollo y la leche. Exportar e importar es una definición de país que es equivalente a lo que vas a comprar y vender cuando vos vendés tu trabajo. Que no es equivalente, porque yo no tengo déficit fiscal en mi casa. A ver, Andrés... Porque no tenés Estado, pero porque no soy el Estado, claro. No, yo sacando un poco de esta discusión, digo que es interesante, digamos, yo creo que en el debate sobre las políticas estratégicas uno no puede tener una visión única y una cabeza chiquita en pensar esto es y no hay otros matices, porque el dato real que tiene es un mundo manejado por grandes corporaciones multinacionales. Es un dato objetivo, digamos. Vos podés ser de izquierda a derecha, este es el mundo, lo mirás. Vos después lo que tenés que ver es cuál es tu estrategia de inserción en ese mundo. Y para eso no hay una única, digamos. Hay visiones, hay ideología, hay pensamiento, hay debate.
Y estamos en distintas visiones. Yo soy partidario que en algunos sectores tendremos que desarrollarnos con multinacionales, con alianzas estratégicas, en otra con empresa pública, y en otra tendremos que cerrar el mercado y proteger cooperativas de trabajo ineficientes en términos de competencia del mercado, pero eficiente en términos de que la gente tenga laburo y tenga arraigo regional. Digamos, Ahora, no hay... Andrés, en esa línea que vos estás planteando, ¿cuál sería la estrategia de la transferencia de las retenciones a 1.500 empresas concentradoras, exportadoras? ¿Cuál sería la estrategia ahí? La estrategia para mí es Una aclaración. Las retenciones no las cobran las exportadoras. Las exportadoras cobran una comisión por es una diferencia. No. La de la cosecha estoqueada mayormente tienen la transferencia de productores. recursos va a ir a esas 1.500 Pero los más agroexportadores. Sí, ¿cuántos son los más grandes? ¿Cuántos son? Porque acá después hay un punto de decir... Mira, los pequeños y medianos productores no se van a beneficiar, salvo algún sector que se pueda beneficiar. Lo dice Federación Agraria. Pero escúchame, pero... el beneficio directo, digamos, el beneficio directo de la cosecha estoqueada. Los pequeños productores estaban todos en problemas financieros, todos en problemas financieros. Sí. Este año, el 2014 fue una... 2014 y 2015 tuvieron serios problemas económicos. Entonces no me decís que no se van a beneficiar. Pero querría saber cuál es la baja de las retenciones y la suba del dólar antes de la liquidación de la cosecha estoqueada, no en el momento de la siembra, se está anunciando en un momento anterior con una gran cantidad de cosecha estoqueada que la tienen mayormente el 20% más grande de los productores y las comercializadoras. ¿El pequeño productor tiene cosecha estoqueada? Después, hacia adelante, ¿se puede? Nueva campaña, el pequeño productor va a mordisquear, digamos, un pedacito de la transferencia al sector, pero en concreto con la liquidación de los estoqueados, en general el pequeño productor no tiene espalda financiera para aguantar el estoqueo de la cosecha durante mucho tiempo. Para ir redondeando esto, Fausto, digo, en términos de tiempo, yo además de no comer lomo en los próximos días y qué sé yo, ¿cuánto tiempo va a pasar para que estas políticas generen algo, a tu entender, positivo? Yo creo que van a empezar a generar algo en el segundo semestre de este año, el 2016. Y primer semestre de 2017. ¿Pero qué van a generar? Crecimiento. ¿Empleo? Yo creo que, por ejemplo, en el caso lo que te va a pasar con el empleo es esto. Primero no vas a tener una caída inicial cuando se te empiece a caer la actividad económica, porque seguramente vas a tener un ajuste de la actividad económica inicial. No vas a tener esa caída. ¿Qué significa ajuste de la actividad económica? Menos volumen de producción. ¿Y eso en términos de empleo qué significa? Yo creo que por eso te digo, no vas a tener una caída del empleo, porque cualquier caída de volumen de producción va a ser simplemente un reajuste de las variables. Yo creo que sí. Y después, al principio, por eso te va a costar también, como no vas a tener la caída de actividad, es lo mismo que te pasó en el 2009, no vas a tener caída del nivel de actividad económica, tampoco vas a tener una recuperación inicial del empleo, porque no tuviste la caída, y después ya en 2017 vas a empezar a ver algo de empleo. Creo que están planteadas las dos posturas. Yo creo que no hay derecho a que no podamos hablar de derecho, que es lo que tenemos que hacer en lo inmediato, ¿no? Andrés, ¿querías decir algo más? No, sí, para terminar, yo creo que, digamos, hay pasos intermedios más que complicados. Se está planteando una política de shock en términos de dólar y tarifa, que eso en la Argentina implica un salto inflacionario muy grande, y el éxito, entre comillas, del plan para que después ingresen capitales financieros y se logre un crecimiento, podemos decir, segundo semestre de 2016 y primero de 2017, es meterle el pie en la cabeza a la paritaria y lograr controlar parcialmente las remarcaciones. Porque si suben el dólar y las tarifas y lo que se genera los meses es un salto de la inflación igual y de los salarios, lo único que se logró es una espiralización de la inflación con inestabilidad económica que no atrae ni siquiera capitales financieros y puede ser una situación compleja. Creo que ahí va a jugar muy fuerte cuánto respaldo internacional tengan y una conflictividad social muy grande que se va a dar, sobre todo en la paritaria, y que ahí se va a definir un poco el rumbo hacia adelante de cómo progresa este programa económico. Sí, dale. No creo que haya un problema de salario en Argentina. Lo vamos a charlar dentro de algunas semanas, están invitados nuevamente. Fausto Cotorno, Andrés Aciaín, muchas gracias a los dos.